Hola gente de YouTube, aquí su compa Maestro Crack, trayéndoles un nuevo video de sus novelas favoritas. Antes de empezar con el video quiero dejar algo en claro. Ninguno de los personajes o la novela no son de mi pertenencia, todo crédito y derecho reservado a sus respectivos creadores, y sin nada más que decir continuemos con el video. Mani no Kai. La apertura despierta dos sistemas, capítulo 181. Sendero de nieve. Después de traer suficientes suministros, Hyunkki y Tayula finalmente se dispusieron a encontrar a los guerrilleros. Pero lo que hizo que Tayula se sintiera preocupada fue que cuando escuchó que Hyunkki decidió emprender una aventura con ella, ninguna de las 4 personas que la acompañaban mostró demasiada sorpresa, como si Hyunkki y ella estuvieran haciendo algo ordinario. Ella admitió que Hyunkki era una existencia algo poderosa que había visto, capaz de hacer mucha comida de la nada, y también podía matar a los piquetes perseguidores con una sola espada, pero esta vez podrían no solo enfrentar esas bolsas de vino y bolsas de arroz, pero la actitud de los guerrilleros hacia ellos no estaba clara, en caso de que realmente se desatara un conflicto. Los corazones de tu grupo de compañeros son realmente grandes, sabiendo que estás haciendo algo tan peligroso conmigo, y aún puedes estar tan tranquilo. Al ver su mirada indiferente, Tayula finalmente no pudo evitar preguntarle. No es nada, después de todo, todos conocen mi fuerza, esto es solo un pequeño problema, todavía pueden tener 10 poderes sobre mí. Al escuchar el tono cauteloso de Tayula, Hyunkki no pudo evitar sentir una explosión de diversión y le respondió como una broma. Es mejor llegar a tiempo si estás bromeando, después de todo, no sé a qué nos enfrentaremos a continuación, e incluso podemos morir. Por la actitud frívola de Hyunkki, Tayula frunció el ceño ligeramente, no podía entender la mirada confiada de Hyunkki en absoluto. Pero lo que ella no sabe es que la confianza a menudo proviene de la fuerza. Aunque el terreno en el campo de nieve es relativamente abierto, lo que no es propicio para esconder el cuerpo, para el experimentado Tayula logró encontrar un camino de regreso a los piquetes. Finalmente, llegaron a las inmediaciones de la aldea donde había rastros de actividad guerrillera. A diferencia del enfoque pausado de Hyunkki, tan pronto como Tayula se acercó a la aldea, comenzó a tratar de encontrar la ubicación de los guerrilleros y comenzó a inspeccionar los alrededores en detalle. Ve por este camino. Tayula levantó la cabeza y miró hacia algún lugar en la distancia, y luego no pudo evitar levantar a Hyunkki y caminar hacia ese lugar. Los rastros aún están frescos, lo que significa que no se han ido por mucho tiempo, y si hacen todo lo posible para ponerse al día, es posible que puedan mantenerse el uno con el otro, y Tayula no quiere perderse tal evento. Rara oportunidad. A lo largo de un camino ligeramente estrecho, las figuras de Tayula y Hyunkki se apresuraron, tratando de mantener la velocidad de la retirada de la guerrilla, porque una vez que se perdió este tiempo, era difícil decir que habría una ocasión así la próxima vez. Fue impulsado por esta mentalidad lo que hizo que el paso de Tayula pareciera mucho más impaciente de lo habitual, y también fue en esta situación que relajó su vigilancia a su alrededor. Por lo tanto, cuando Tayula llegó a una bifurcación en el camino con un terreno relativamente compacto, de repente sintió que sus pies estaban sueltos, como si un insecto hubiera movido cierto mecanismo, una gran red fue arrancada directamente del suelo y toda su persona fue levantada en el aire, y al momento siguiente, sobre el suelo originalmente escaso y ordinario a su alrededor, aparecieron de repente varios dispositivos que parecían un poco simples, y los productos mezclados con el aliento de las piedras fuente fueron disparados sin piedad hacia Tayula en la manga media. Debido a que no estaba familiarizada con este tipo de equipo de fuente de piedra, Hyunkki no pudo encontrar la trampa a los pies de Tayula la primera vez, pero solo pudo levantar la mano rápidamente después de que la golpearon y ayudarla a bloquear esos productos que parecían ser cristalizaciones de hechizos que le dispararon. Maldita sea, el cuerpo, todo paralizado, sin fuerzas. Tayula instintivamente quería luchar, pero parecía haber algún hechizo especial en esa gran red, que paralizaba su cuerpo, y era difícil liberarse de tales ataduras en poco tiempo. En este momento, si Hyunkki no hubiera bloqueado esas armas oscuras para ella, me temo que Tayula estaría gravemente herida incluso si no muriera ahora, y en este momento completamente incapaz de organizar la defensa, sería como un pez en un tablero de piedra. Si corres ahora, aún es tiempo, no te preocupes por mí. Tayula, que se dio cuenta de que había sido engañada, no pudo evitar gritarle a Hyunkki, fue realmente su propio descuido que cayó en esa trampa, y no había necesidad de implicar a Hyunkki por su propia culpa.
Está allí, ya lo he visto, así que ya no tengo que perder el tiempo escondiéndome. Es solo que Jianqi no prestó atención al bajo rugido de Tayula, sino que levantó la cabeza para mirar detrás de una roca desordenada y dijo palabra por palabra. Al mismo tiempo, una coerción invisible también comenzó a liberarse de su cuerpo, actuando directamente allí. Aunque no estaba familiarizado con el sistema de piedra fuente aquí por el momento, confiando en el ojo demoníaco de la muerte directa, todavía vio a las personas escondidas allí, y al menos, la trampa que pisó Tayula debería haber sido tendida por ellos. Capítulo 182 Escuadrón de monstruos de nieve. Hermana mayor, ¿qué debemos hacer? El hombre parece haber descubierto nuestra posición detrás de la enorme roca, y una voz femenina le confirmó a la chica a su lado con un par de orejas de conejo blanco y parecía un líder. Saldré a lidiar con él, ustedes están aquí para esperar y ver, si hay algo, puedo manejarlo solo. Después de dejar este párrafo, la chica con orejas de conejo se subió el bolsillo, se puso de pie y salió lentamente. Mirando a la chica de cabello plateado que apareció de repente frente a los dos, sosteniendo un arma y luciendo solemne, Jianqi no pudo evitar quedarse un poco atónito, desde esos oídos icónicos, la raza de la otra parte debería ser Custer. Y en términos de atuendo, no parece un piquete, y mucho menos el fuerte aliento de los hechizos de piedra fuente en la niña. Ja, vaya, es lo mismo que los rumores, hace mucho frío, ustedes, los monstruos de nieve, son lo mismo que los rumores, pueden ser más fríos que el clima fantasmal este invierno. Eres su comandante, Froststar, ¿verdad? Tayula reconoció la identidad de la otra parte de un vistazo, incluso si su situación era un poco embarazosa ahora, y ni siquiera olvidó la estrella helada frente a Noye, porque el equipo de monstruos de nieve también era una fuerza en la guerrilla. Estaban buscando, y ella también se encontró con la estrella helada que era el capitán. Por ahora, es suficiente para resolver el malentendido y comenzar las negociaciones entre las dos partes. ¿Infectado? A diferencia de la actitud de Tayula, las palabras de Froststar fueron un poco frías y miró a las dos personas frente a ella con una mirada en blanco, como si evaluara su nivel de amenaza. Sí. Tayula asintió, reconociendo su identidad, y también mostró que ella y los piquetes de ninguna manera eran un grupo. Explique, ¿por qué nos sigue y por qué está usando la ropa de un oficial de USAS? La expresión de Froststar no se relajó por la explicación de Tayula, pero se volvió un poco más sombría, solo las palabras de la persona infectada no eran suficientes para ser moneda de cambio a cambio de su confianza. He inventado muchas mentiras, ¿cuál quieres escuchar? Tayula sonrió suavemente y le dijo a la estrella helada frente a ella. Suelta la flecha. Froststar ignoró la broma de Tayula y se volvió hacia el equipo detrás de él y ordenó. Espera, estás un poco bromeando, ¿no eres el capitán de ese escuadrón de monstruos de nieve? Jianqi miró directamente a la estrella helada frente a él y habló lentamente. ¿Por qué no sueltas flechas? Froststar finalmente giró la cabeza después de notar la anormalidad detrás de él. Lo que vio fue que los miembros de su equipo parecían ser reprimidos por una fuerza invisible, escondiéndose detrás de las piedras e incapaces de moverse, y mucho menos de acciones como lanzar flechas. No está tan nervioso, señorita Froststar, los dos vinimos aquí solo para buscar cooperación, y no hay hostilidad hacia usted. Creo que las negociaciones deberían ser algo bueno para ti. Jianqi se quedó allí y dijo sin miedo, el escuadrón de monstruos de nieve que no podía moverse en este momento era sin duda su obra maestra. Se puede considerar que ayuda en secreto a Tago a respirar. ¿Ayúdanos? El rostro de Froststar todavía estaba sombrío y, por su expresión, parecía que era un poco difícil entender el significado de las palabras de Jianqi. Dese la mano, capitán del monstruo de las nieves, si quiere expresarse la sinceridad del otro, yo también quiero hacerlo de manera igualitaria y digna. Espero que los dos podamos tener un diálogo digno e igualitario. Como si estuviera lanzando activamente una rama de olivo, Jianqi extendió su mano derecha y estaba a punto de sacudir los 5 dedos de la otra parte. No. Froststar rechazó resueltamente la invitación de Jianqi y, al mismo tiempo, puso su mano sobre su cuchillo Hexiao. Pruébalo, recuerdo quién eres. Los grandes cristales de piedra fuente que llevan los miembros de tu equipo deberían ser la fuente de tus hechizos, ¿verdad? Jianqi miró a la estrella helada algo obstinada frente a él, como si hubiera pensado en algo, y le dijo con cuidado. Froststar sonrió con frialdad, ya era un precursor de sacar un cuchillo.
Si puedo derrotarte, tú y tus jugadores estarán dispuestos a escuchar a Tayula. La mirada de Jianqi se agudizó repentinamente. Para la otra parte, tal vez no había mejor manera de ganarse la confianza de la otra parte que mostrar su fuerza. Presume uno por uno, no puedes hacerlo. El tono de Froststar de repente se volvió frío, y con un destello cegador de luz fría, ya había sacado el arma que llevaba. Entonces pruébalo. Jianqi no solo no tuvo pánico, sino que también miró a Froststar, quien lanzó la ofensiva con un sabor cálido. Quizás solo después de ganar la batalla contra ella, las dos partes tendrán la posibilidad de negociar. Capítulo 183. Enfrentando al monstruo de nieve. ¿Realmente no tienes miedo? ¿Te mataré con mano dura? Mirando a Jianqi frente a él, Froststar no pudo evitar mostrar un poco de perplejidad. Incluso si perdiera la ayuda del cristal de piedra fuente, su hechizo aún podría congelar fácilmente a otros en escoria de hielo. No entendía de dónde venía la confianza de Jianqi. Debería ser yo quien se apiada de Xian y aprecie el jade. Jianqi sonrió levemente, y la lluvia de la aldea del cuchillo demoníaco ya estaba en su mano. Dado que Froststar no eligió tomar la iniciativa para atacar, entonces, naturalmente, no dejaría pasar esta oportunidad de manera preventiva. Al ponerse de pie, su cuerpo pareció convertirse en viento y comenzó a galopar sobre el suelo cubierto de nieve. Con la ayuda del ojo del demonio de la muerte directa, su percepción parecía ser varias veces más clara, y en este momento, él incluso podía ver la fuente de energía de la piedra cerca de la estrella helada con ese flujo. Además de las líneas de vida que están por todo el cuerpo de Froststar en este momento, siempre que Jianqi esté dispuesto, puede agitar la lluvia de Demondao Village en su mano en cualquier momento para cortar esas líneas rojas. Es solo que esta vez vino a negociar, no a pelear con Froststar. Por lo tanto, todavía es necesario hablar sobre las virtudes marciales tradicionales, y es hora de señalar. El viento frío sopló desde el rostro de Jianqi, sintiendo los copos de nieve que cruzaban su rostro, y las pupilas de Jianqi reflejaron el reflejo de la estrella helada frente a él. Vi que ella ya había apuntado su espada en la dirección de Jianqi, y la corriente fría pura también se condensó en el arma en su mano, y Froststar cortó sin ceremonias el arma en su mano a Jianqi, y con el flujo de la piedra fuente técnica, el ki de la espada de color blanco plateado salió disparado. Ante el ataque de Froststar, Jianqi no tenía intención de esquivar, solo para ver que sostenía el cuchillo demoníaco en su mano frente a él, a horcajadas en el camino del ataque de Froststar, y no había otra acción. Y justo cuando Froststar estaba un poco desdeñoso, pensando que Jianqi inevitablemente se congelaría en escoria de hielo bajo su ataque, el ki de espada que originalmente se balanceó en realidad se disipó directamente en el aire, como si se hubiera derretido. Al ver esta escena, Froststar no pudo evitar quedarse un poco atónita. Sabía que, dado que esta persona se atrevía a desafiarse a sí misma, todavía tendría algo de fuerza, pero no esperaba que él desactivara su ataque con tanta facilidad. Y ella no pudo evitar entrar en pánico por un tiempo. Aunque la mentalidad estaba ligeramente sacudida, Froststar era digno de ser un guerrero curtido en la batalla, y cuando descubrió que era difícil obstaculizar a Jianqi con tal ataque, no dudó en cambiar temporalmente sus movimientos, y la energía originalmente usado para la mano trasera estalló directamente, y los gruesos cristales de hielo se condensaron a su alrededor, y luego se agrietaron rápidamente, convirtiéndose en una violenta tormenta helada, envolviendo toda su persona. Ya sea la temperatura que casi puede hacer que la sangre se coagule, o los cristales de hielo como cuchillas que impregnan la tormenta, definitivamente no son del tipo a los que la gente común puede acercarse. A pesar de que hacerlo le provocó un consumo considerable, la acción de Froststar sin duda construyó un muro de muerte a su alrededor, queriendo aislar firmemente a Jianqi del exterior y, al mismo tiempo, ganar una brecha para contraatacar. Después de eso, fue testigo de otra escena que la hizo sentir increíble, la escarcha como una tormenta de cuchillas, pero fue completamente incapaz de atravesar las defensas de Jianqi, y los copos de hielo que cayeron sobre su cuerpo parecían haberse derretido directamente, y estaban ni siquiera capaz de dejar rastros. No es que no se haya encontrado con oponentes difíciles, pero para decir que tiene esta sensación de impotencia y represión absoluta, Jianqi sigue siendo la primera, y en este momento, ni siquiera ha tenido tiempo de hacer movimientos defensivos, lo que le permite a Jianqi para dejar caer el arma directamente enfrente de ella.
Froststar cerró los ojos, lista para el dolor de una larga ausencia, y el olor a sangre del arma desgarrando su piel. No había sido herida en mucho tiempo, pero ahora tenía que pagar el precio de su subestimación. Pero el dolor esperado no llegó, y la lluvia de la aldea del cuchillo demoníaco en la mano de Jianqi se cernió unos centímetros sobre la cabeza de Froststar, y la hoja solo cortó un mechón de su cabello plateado. ¿Por qué mantienes tu mano? Puedes matarme directamente, tienes esa fuerza. Mirando la espada que destellaba con una luz fría frente a él, Froststar entendió que mientras la otra parte tuviera la intención de matarlo, entonces ya habría muerto. Es solo que es posible que no esté agradecida con el comportamiento misericordioso de Jianqi, porque esta práctica es más un insulto para el guerrero que una lástima de Xian Shiyu. Sus cejas se arrugaron levemente, parecía que no entendía, esta persona que se veía un poco anormal, pero su fuerza era extremadamente aterradora. ¿Qué tipo de medicina se vendía en la calabaza? Capítulo 184. Te dejé apuñalar. Señorita Froststar, debería haberse dado cuenta de que si hago todo lo posible, no será mi oponente. Jianqi sonrió levemente y luego guardó lentamente la lluvia de la aldea del cuchillo demoníaco en su mano, permitiendo que el mechón de cabello cortado en la punta del cuchillo cayera lentamente sobre la nieve bajo el viento frío y se fusionara gradualmente con la nieve subterránea. ¿Me estás humillando? Prefiero morir en el campo de batalla bajo las armas de mi oponente que pedirte este tipo de limosna. No creas que esto pisoteará mi dignidad. Froststar inconscientemente apretó el arma en su mano y dijo con los dientes apretados. No, sé que esto puede no convencerte, así que creo que debería darte la oportunidad de pelear conmigo de frente, sin ninguna habilidad, pero puramente en fuerza. ¿Qué piensas? Jianqi miró la estrella helada frente a él, miró su expresión y no pudo evitar suspirar levemente. ¿En qué diablos estás jugando? Como si no entendiera las intenciones de Jianqi, Froststar le gritó. Sin ningún truco, señorita Froststar, le daré la oportunidad de atacarme, y no me defenderé, y si puedo recibir su golpe y permanecer ileso, ¿estará dispuesta a escuchar a Tayuya decir algunas palabras? De la misma manera, no estoy haciendo esto como una especie de caridad, sino por respeto a ti que también eres un guerrero. Jianqi enfatizó deliberadamente el tono de la segunda mitad de la oración. La terquedad de Froststar estaba mucho más allá de su imaginación, por lo que esta también fue una de las pocas formas en que pudo pensar para convencer a Froststar. A diferencia de la primera burla, esta vez el rostro de Froststar se veía mucho más solemne, porque entendió que las palabras de Jianqi definitivamente no eran una broma, sino una confianza absoluta. Pero aún así, ella todavía no quería creer este hecho, creyendo que la brecha entre ella y Jianqi en fuerza sería tan insuperable, por lo que tomó el arma en su mano nuevamente, y con el impulso de la piedra fuente. Técnica, el frío que había comenzado a desaparecer comenzó a condensarse de nuevo. Aunque la batalla anterior consumió parte de su fuerza, esto no significa que Froststar ya esté al final de la fuerte ballesta. Si pone toda su fuerza en lanzar este golpe, entonces el poder sin duda alcanzará un nivel bastante aterrador. Sostuvo el arma en su mano con ambas manos, la levantó lentamente hacia sus hombros, y la temperatura a su alrededor comenzó a descender rápidamente, e incluso un viento frío en el campo de nieve fue congelado por ella. Sin embargo, esto es solo el preludio de la tormenta. Cuanto más pacífica sea en este momento, más aterrador será el próximo ataque. Si Jianqi aprovechó la victoria sorpresa al principio, esta vez le dio a Froststar suficiente tiempo de elaborar este golpe, para que él pudiera ser capaz de reconocer verdaderamente su propia fuerza. Con la acumulación continua de energía, los copos de nieve originalmente blancos incluso se han vuelto negros profundos, que es el resultado de la encarnación de la técnica de la piedra fuente, y solo el gusano cornudo puede congelar instantáneamente la sangre de una persona. Finalmente, después de que la energía alcanzó su punto máximo, Froststar de repente agitó el arma en su mano, y en un instante, una tormenta de hielo visible comenzó a extenderse, e incluso las piedras circundantes se hicieron añicos bajo el ataque de esta fuerza, volviéndose en un polvo fino como una muerte segando vida, revelando su guadaña. Es solo que esta vez Jianqi no se defendió, y ni siquiera tuvo la intención de esquivar, solo se mantuvo firme en el camino de la tormenta de hielo, y no había nada más. Jianqi, ¿estás loco? Date prisa y sal de mi camino. Tayuya rugió un poco histéricamente, como una persona infectada. Podía sentir lo aterrador que era el golpe de Froststar. En su cognición, casi nadie podía bloquear este golpe sin costo alguno.
Sin embargo, su voz todavía parecía tener un momento de retraso, y Jianqi finalmente no pudo esquivar la tormenta de hielo que se aproximaba, y la escarcha se tragó toda la figura y fue difícil salir. Tayula miró todo frente a ella un poco estupefacta, viendo a Jianqi siendo golpeado por el ataque de Froststar, viendo que originalmente había personas inocentes implicadas por su culpa, y una ira y un disgusto sin palabras comenzaron a hacer eco en su corazón, como para evocar alguna parte de su cuerpo. Era una maldición que alguien había dejado en ella, y también era la existencia que un día la devoraría, y en ese momento la semilla nacida en la tierra fértil del pecado había comenzado a dar señales de germinación. Es solo que después de que se disipó la escarcha, una figura familiar todavía estaba aquí, e incluso su postura de pie no cambió. Capítulo 185. ¿De verdad estás aquí para negociar? No solo Tayula, sino incluso Froststar estaba congelada allí. Había imaginado innumerables situaciones en las que Jianqi resistió su golpe, pero no esperaba que este fuera el resultado final. Él simplemente se quedó allí y no hizo nada. Aún así, después de recibir el golpe completo de Froststar, su cuerpo solo estaba cubierto con una débil capa de escarcha, mientras que toda la persona estaba ilesa. Quizás debido al consumo excesivo, Froststar solo sintió que sus ojos estaban negros, y al momento siguiente su cuerpo cayó al suelo débilmente. Si no fuera por el apoyo de sus brazos, me temo que su apariencia en este momento sería aún más vergonzoso. La carga de apurar los recuerdos de Genesis hizo que cayera en una debilidad sin precedentes. Y fue en este momento que Jianqi caminó lentamente hacia Froststar, que estaba arrodillado en el suelo. Naturalmente no dejaría de ver la vergüenza de Froststar en este momento. Ese nivel de ataque, de ninguna manera casual 22 puede ser liberado. Vi que extendió sus manos para temblar en el vacío, y con un destello de luz, una esbelta pistola de caballero se había formado de la nada y la sostenía en su mano, y esta pistola de caballero no era nada más, era la flor blanca y negra que Xuan Yan usó en su misión anterior. Después de incluir a Leana en el grupo de chat dimensional, como parte del sistema, la información y los datos de Black Abyss Witchflower se ingresaron naturalmente en el sistema, lo que hizo que Jianqi Xuan tuviera la capacidad de usar Black Abyss Witchflower disfrazada. Vi que imitó la apariencia de Leana cuando usó la flor blanca del abismo negro, sostuvo el extremo del arma del caballero con ambas manos y luego apuntó la punta de la flor blanca a la estrella helada frente a él, y luego cantó en voz baja. Soy el negro del abismo, soy el blanco de las nubes, nacido antes de la creación del mundo, existiendo después del nirvana. Al sediento le daré de beber el agua de la fuente de la vida. Llave de Dios, flor blanca del abismo negro, clasificación de potencia 0 y lige lance 1 por 1, Dieweluixchie, orquídea centenaria de la pistola sagrada. La luz blanca llena del aliento de vida, en una forma visible a simple vista, integrada en el cuerpo de la estrella helada, que ya estaba cerca del final de la lámpara. En este momento sintió que su cuerpo comenzaba a desvanecerse gradualmente. Aligeró, y pronto recuperó su fuerza original, e incluso algunas viejas heridas fueron reparadas por este aliento. No solo Froststar, sino que incluso Tayula miraba todo lo que tenía delante con incredulidad, aunque sabía que este efecto podía lograrse mediante la técnica de la piedra de origen curativa, pero era algo que solo unas pocas personas en el perdonador de pecados o Rine Life eran capaces de hacer, y Jianqi nunca podría ser uno de ellos. Por un tiempo, la especulación sobre la identidad de Jianqi no pudo evitar convertirse en un misterio que atormentaba su corazón. Está bien, solo quería negociar de una manera que pudieras aceptar, pero no esperaba que terminara así. Después de guardar la flor blanca del abismo negro en su mano, Jianqi miró a la estrella de escarcha ligeramente avergonzada en este momento, y no pudo evitar mostrar una pequeña sonrisa impotente, y luego pasó su mano derecha frente a ella, indicándole para levantarla. Ahora es aún más difícil para mí creer que solo estás aquí para negociar. Nunca he visto a nadie salir ileso de este golpe. Froststar resopló con frialdad, pero finalmente sostuvo la mano derecha extendida de Jianqi, lo que le permitió a Xie ponerse de pie y reaparecer lentamente de la nieve. Si pudiéramos, tal vez no deberíamos habernos conocido de esta manera. Entonces, ¿podemos molestar a la señorita Froststar ahora y dejar a Tayula primero? Jianqi también sacudió la cabeza con impotencia. Si no fuera por la trampa de Tayula tan pronto como apareció, junto con la actitud de ruido de sables de Froststar, esta pelea realmente podría no tener que pelear.
Pero ahora que la pelea terminó, no es demasiado tarde para hablar. Jian Qi relajó la represión de los miembros del escuadrón de monstruos de nieve y señaló a Tayula, que todavía colgaba detrás de él. Después de todo, todavía estaba obligada a negociar. 977. Froststar no es el tipo de venganza, y pronto ayudó a Tayula a resolver la trampa y liberarla directamente de la red. Después de todo, se puede considerar que ellos y Jian Qi no se conocen. A los ojos de Jian Qi, esta negociación debería haber sido inevitable, y Froststar casi no tenía motivos para rechazarlos, ya fuera la fuerza de Jian Qi o la elocuencia de Tayula, fue suficiente para establecer la existencia de la victoria. Pero para sorpresa de los dos, cuando escucharon que Tayula quería ganarse a los guerrilleros, Froststar negó levemente con la cabeza, como si hubiera rechazado su pedido. Y justo cuando Jian Qi pensó que Froststar rechazó la invitación por alguna disposición especial, recibió una respuesta igualmente pesada. No tengo derecho a decidir esto, pero estas palabras, tal vez deberías ir y hablar con ese viejo terco. Capítulo 186. Una verdadera leyenda. Mirando las expresiones regulares de Jian Qi y Tayula, Froststar puso una mirada impotente, miró directamente a los dos y dijo: como pueden ver, solo soy el capitán del escuadrón de monstruos de nieve, no el líder de todo el mundo. Grupo guerrillero, si la opinión de alguien puede representar directamente la opinión de todo el equipo, tal vez solo ese viejo terco. Aunque Froststar parecía impotente en la superficie, Tayula sabía perfectamente que el peso detrás de sus palabras probablemente era la guerrera llamada patriota debido a la antigua terquedad en su boca. Aunque la composición del grupo guerrillero es extremadamente complicada, si alguien pregunta sobre la fuerza de combate central de la guerrilla, entonces la respuesta es solo los ex guardias del escudo de Usas dirigidos por los patriotas. Son verdaderos soldados, y han vivido innumerables veces el bautismo de guerra, incluso en la historia de Usas, es un golpe rico. A diferencia del imperio que ha decaído durante mucho tiempo, han estado luchando hasta el día de hoy, incluso si muchos de ellos no son personas infectadas, pero todavía están del lado de los infectados. Por eso, se convirtieron en la leyenda de los piquetes en el llano nevado. Por el momento, el significado de Froststar es permitirles negociar personalmente con el patriota, y solo después de pasar su nivel, los guerrilleros estarán verdaderamente dispuestos a aceptar su cooperación. No tenemos motivos para negarnos, ya que la señorita Froststar está dispuesta a creer nuestras palabras, te molestaremos para que guíes el camino. A diferencia de Tayula, que se quedó en silencio, Jian Qi tomó la iniciativa al abrir la boca y finalizó la opinión final, incluso si el patriota puede no ser una buena existencia para tratar, pero dado que Froststar ya lo ha dicho, entonces también deberían intentarlo. No te apresures a agradecerme primero, nunca es demasiado tarde para agradecerte cuando llegue el momento, porque te acabo de traer y no te ayudaré a decirle una palabra. Froststar resopló con frialdad y luego envolvió sus manos alrededor de su pecho, aunque no estaba ansioso en la superficie, pero esa ya era la actitud más amistosa que se le ocurrió. Mirando las acciones de Jian Qi, Tayula finalmente entendió lo que quería decir, por lo que no dijo nada más, pero asintió en silencio y luego siguió a Froststar hacia la estación de guerrillas. Después de resolver algunos de los piquetes poco interesantes en el camino y pasar por alto la mayoría de los lugares que podrían causar problemas, Jian Qi y Tayula finalmente vieron un lugar que parecía estar estacionado, y al menos, era la estación de los guerrilleros en Froststar. Boca. Porque, siempre se siente un poco diferente de lo que esperaba. Después de ver el arreglo en el campamento, Jian Qi le susurró a Tayula a su lado. Originalmente pensó que el origen del ejército ortodoxo de las guerrillas debería ser un poco mejor que el de Tayula en términos de condiciones, pero el lugar frente a él no era muy diferente de la escena cuando vieron por primera vez el campamento de Tayula. Si no fuera por la estrella helada a su lado, me temo que le costaría creer que esto sería de un guerrillero. Entonces me temo que realmente estás sobreestimando el estado de los infectados y aquellos que luchan por los infectados. Tayula tomó aire y mostró un poco de una sonrisa amarga. Sin ninguna ayuda externa, la guerrilla puede seguir aceptando gente nueva en el proceso de mantenerse hasta el día de hoy, aunque sea un milagro en sí mismo. ¿Dónde se atreve a hablar de esto? Tipo de cosas frente a la llegada de Jian Qi y Tayula. Otros también han echado ojos curiosos, aunque hay otras personas infectadas que se unen entre semana, pero aún es raro que Jian Qi y Tayula tengan su propia aura, especialmente la de Tayula. Uniforme como un oficial de Usas, incluso hizo que el aire en el campamento comenzara a tensarse.
Ya que te lo prometí, le transmitiré tu significado, en cuanto a si el viejo terco está dispuesto a salir a verte o aceptar tu pedido, no puedo garantizarlo, pero antes de que todo esto llegue a buen término, por favor espera aquí por un tiempo. Froststar les dijo a las dos personas a su lado, y después de dejar estas palabras, se dio la vuelta y caminó hacia las profundidades del campamento, que parecía ser la residencia del patriota. Aunque sabían que la relación entre Froststar y el patriota era extraordinaria, al verla partir, los dos no pudieron evitar sentir un poco de aprensión en sus corazones. Debido a que es imposible determinar si el guerrero legendario creerá a los dos extraños o les dará la oportunidad de negociar, lo único que pueden hacer aquí ahora es esperar el resultado final. Capítulo 187 Negociación. Dado que los dos eran solo recién llegados, Jianqi y Tayula no fueron a las profundidades del campamento como Froststar, sino que se pararon en la puerta y esperaron en silencio los resultados de Froststar. No sé si fue por el cambio de mentalidad que todo el proceso de espera se hizo particularmente largo, incluso Tayula, que siempre había estado tranquila y calmada, estaba inquieta en este momento, tratando de aliviar su ansiedad interior. Afortunadamente, este tiempo de espera no fue demasiado largo, de lo contrario, este espacio de espera solo sería suficiente para volver loco a cualquiera, y la figura de Froststar salió lentamente de las profundidades del campamento, y detrás de ella había un gigante que era difícil de describir. En palabras. Sí, así es un gigante, porque la figura con armadura pesada y una altura de más de 3 metros solo se puede asociar con tal adjetivo. A diferencia de los aturdidos de Jianqi y Tayula, tanto los infectados como los guardias del escudo que alguna vez estuvieron afiliados al ejército en el campamento miraban la figura de 700 que salía lentamente del campamento con una mirada fanática que era casi de adoración, porque para ellos, ya no era solo un guerrero, y las cosas representadas detrás de él eran mucho más complicadas que eso. El líder de guerra de Usas, el último Wendigo de pura raza, y ahora el líder del destacamento guerrillero, y el escudo de los 10 patriotas infectados Verdrocati. Fue esta fuerza que dirigió la que finalmente defendió a las muchas personas infectadas en el campamento en ese momento y las entrenó en una fuerza para ignorar. Si hay algún testigo del imperio de Usas, que se ha derrumbado y sobrevivido de nombre, entonces el patriota es sin duda uno de ellos. Una figura tan pesada es naturalmente digna del respeto y la atención de todos en el campamento. Cuando los ojos de todos estaban centrados en el patriota también miraba a Jianqi y Tayula frente a él, aunque las noticias en el campo de hielo estaban cerradas, pero no ignoraba al grupo de personas infectadas lideradas por Tayula, como por la razón de su interés en Jianqi, fue la descripción de Froststar de él cuando luchó, lo que atrajo la atención del patriota. Hola, señor patriota, mi nombre es Tayula, soy el líder de otro equipo de personas infectadas en el campo de nieve, como puede ver, esta persona a mi lado y vine a buscar cooperación, por lo que me gustaría consultar con tú. Sin esperar a que Froststar se adelantara para presentarla, Tayula ya había tomado la delantera y expresado su actitud amistosa a los patriotas detrás de ella, al mismo tiempo que se negaba sucintamente a explicar sus intenciones. Tus rumores he oído, no a un extraño, en cuanto a los patriotas. Solo nombre en clave, el verdadero nombre es Berzocasti, es este de las tropas líder. Parece que ustedes, ya con mi hija adoptiva, ha habido tratos. Sonó una voz gruesa de barítono, y el patriota miró a Tayula, quien tomó la iniciativa de mostrar favor, y dijo en voz baja, su voz parecía tener una majestuosidad militar natural y disciplina. Aunque no quiero admitirlo, de hecho estoy más cerca del viejo terco que de la gente normal, y por otra parte, el escuadrón de monstruos de nieve también es una de las pocas existencias que pueden llamarlo directamente Big Daddy. Froststar, que estaba de pie frente al patriota, extendió su mano un poco impotente, miró a la figura en forma de colina detrás de él y mostró una leve sonrisa. Hablando de eso, el señor Bizan Patriot mismo Froststar es realmente pequeño. Jianqi también respondió apresuradamente al Dao, aunque sabía muy poco sobre el mundo de Terra, aún podía ver que el patriota y la estrella helada definitivamente no eran la misma raza. Ya que es una conversación te pregunto. ¿Me quieres, cómo es? Créete, piensa que, digno de confianza, puedes pagar, por aquí, peso para todos. El patriota no cambió de actitud por la iniciativa de Tayula, pero preguntó a Tayula en tono solemne.
Tenemos la determinación de luchar y la voluntad de ser acordes con esa determinación. Hemos sido testigos de las injusticias y los conflictos que se han extendido por esta tierra, y todos queremos cambiar esto, el destino y el futuro de los infectados. Ante el cuestionamiento del patriota, Tallulah no tuvo el menor temor, pero miró directamente a esos ojos profundos y dijo categóricamente. Con las llamas que surgieron en las pupilas de Tallulah, el ímpetu de este momento no fue inferior al patriota que tenía enfrente. He visto demasiados ideales rotos, frente a la realidad. Los ideales son lujosos. Lo que prometiste, cualquiera aquí, todos saben y entienden. Lo que se te ocurra, práctico, confiable. Las palabras de Tallulah obviamente no lograron impresionar al anciano que había luchado toda su vida, y ante la declaración de Tallulah, todavía no se conmovió. Capítulo 188. Los puños duros son la última palabra. Entonces, ¿cómo tienes que estar dispuesto a creerme, incluso todo lo que digo? Después de presenciar la apariencia obstinada del patriota en este momento, Tallulah también se quedó en silencio por un momento. En efecto, aunque las palabras del patriota fueron despiadadas, revelaron algunos hechos que no podía ignorar, y cómo garantizar la seguridad y la alimentación y la ropa de este grupo. De las personas era un problema más práctico que ideal. No odio tener personas ideales, pero en la llanura nevada nunca es un lugar para hablar de ideales, y quiero. Confía en ti. Solo saca la fuerza para obtener mi aprobación. El patriota dijo mientras miraba a Tallulah frente a él. Se puede decir que sus palabras son un desafío público a Tallulah, y poder ser reconocido por el patriota es la única condición para que esta negociación continúe. Ante el desafío del patriota, Tallulah no pudo evitar morderse el labio inferior, y sus manos inconscientemente se cerraron en puños, aunque el patriota no es la identidad del infectado, pero con su fuerza y la pesada armadura, ya es una fuerza extremadamente aterradora. Aunque Tallulah cuenta con la ayuda de hechizos y habilidades de piedra fuente, me temo que aún no será rival para los patriotas. Pero si muestra un estado de ánimo o actitud cobarde en este momento, entonces es equivalente a eliminar la posibilidad de que esta negociación continúe, pero para Tallulah, esto es casi una batalla perdida. En este momento, lo que Tallulah está pensando es probablemente cómo perder con dignidad y confiar en su tenacidad para obtener la aprobación del patriota. Después de todo, el patriota no dijo que debía ser derrotado. Dado que es un desafío, déjame ir. Después de todo, también estoy con Tallulah, y desafiarla es equivalente a desafiarme. Justo cuando Tallulah estaba decidido a aceptar el desafío del patriota, Jian Qi tomó la iniciativa y se acercó directamente al patriota, y dijo que estaba dispuesto a ayudar a Tallulah en el próximo libro de correos del patriota. Al ver esta escena, Froststar no pudo evitar sentirse un poco difícil, aunque en comparación con Tallulah, Jian Qi es mucho más fuerte, pero en el caso de que el patriota ya haya establecido el libro de batalla contra Tallulah, Jian Qi se presentará. Otra vez. No duele ya que estoy dispuesto a aceptarlo, no. Lo que no debe ser combatido. Razón. También significa no lo haré. Los hombres mostraron misericordia, debido a esta batalla. Más que eso, estoy solo. En comparación con Froststar algo enredado, el patriota aceptó con bastante facilidad la solicitud de Jian Qi y le permitió reemplazar a Tallulah como su oponente. No solo Tallulah, sino que incluso Froststar tiene una leve reencarcelación. Viejo terco, ¿hablas en serio? Froststar no pudo evitar mirar al patriota y dijo como si lo confirmara. Dado que él era de la otra persona, y yo no hay ninguna promesa. La razón por la que Patriota asintió levemente y luego se dirigió a un terreno plano relativamente abierto fuera del campamento, que parecía ser utilizado como un lugar para los dos reunirse. Jian Qi, naturalmente, no tuvo la menor vacilación, frente a un patriota que era casi el doble de su altura, se paró en el otro extremo del lugar sin miedo, esperando el arreglo de la otra parte. No se oía ningún sonido ni señal de mando, y los pesados pasos del patriota eran la señal más evidente, y hasta toda la superficie temblaba. Aunque la velocidad de la marcha era extremadamente lenta, a los ojos de los demás, el patriota no podía ver ningún defecto en este momento, como si fuera una fortaleza en movimiento, avanzando lentamente hacia Jian Qi, prometiendo aplastarlo directamente hasta convertirlo en polvo. Jian Qi entendió que se podía decir que tal acción del patriota bloqueaba por completo todas sus posibilidades de trucos, y la única forma de descifrar esta marcha impecable era enfrentarla de frente, pero no fue fácil ganarse a este soldado veterano. Deusas en un enfrentamiento frontal. Es solo que para Jian Qi, no es imposible de lograr.
Vi que él también dio un paso atrás, como si sus patas traseras tomaran prestada fuerza en el suelo, una capa de tenues escamas de dragón comenzó a aparecer en su cuerpo, cubriendo incluso parte de su rostro, y toda la mano también se convirtió en la aparición de una garra de dragón. En este momento, Jian Qi estaba transformando gradualmente su cuerpo hacia el dragón negro para mejorar su fuerza y fuerza física. Como dice el refrán, una fuerza menos 10 reuniones. Mientras pueda superar al patriota que se aproxima en fuerza absoluta, cree que todavía tiene la posibilidad de ganar. Después de todo, no importa cuán fuerte sea el patriota, después de todo, sigue siendo solo un cuerpo mortal, y su cuerpo tiene sido templado innumerables veces, cerca de la brecha del cuerpo de medio cuerpo. Definitivamente no es tan fácil ignorar los 5. Capítulo 189. Garras contra escudo fuerte. Se puede decir que el ataque del patriota es tan perfecto como una pared, la lanza y el escudo en su mano son especiales entre sí, y al mismo tiempo tiene la capacidad de atacar y defender, junto con su altura gigante, se puede decir que tiene la ventaja. Pero cuando su escudo tocó por primera vez las manos de Jian Qi que se habían convertido en garras de dragón, no pudo evitar reducir la velocidad un poco. La razón no fue él, sino el poder de la mano de Jian Qi, que era casi el mismo que el poder de su escudo, por lo que había esta sensación de estancamiento. La marcha originalmente impecable también tuvo fallas por este breve momento de estancamiento, pero el patriota era digno de ser un soldado experimentado, y al ver que no podía lograr una defensa completa, simplemente convirtió la defensa directamente en ataque, clavando la lanza en su mano, y la punta de la lanza apuntó directamente al cuerpo de Jian Qi. Es solo que dado que el patriota sabe cómo cambiar sus movimientos en el acto, ¿cómo puede Jian Qi estar indefenso? Como si esperara la acción del patriota, Jian Qi bloqueó sus brazos que ya estaban cubiertos de escamas frente a él, y con la ayuda de una capa de escamas de dragón en la superficie, de repente colocó la lanza del patriota. La punta de la lanza, que debería haber atravesado el cuerpo, fue bloqueada por la dura superficie de la escama, por lo que se salió del brazo y no pudo aterrizar. Tal respuesta también hizo que el ataque aparentemente impecable del patriota, y finalmente hubo una falla, y lo que Jian Qi estaba esperando era el alivio en este momento, y golpeó con la palma de la mano el escudo del patriota. Con un sonido amortiguado en el aire y una ráfaga de aire cuando Jian inspiró su poder, incluso su visión parecía ligeramente distorsionada. Después de que todos recuperaron el sentido y volvieron a centrar su atención en Jian Qi y el patriota, descubrieron que el patriota había retrocedido varios pasos seguidos, pero Jian Qi no pudo ponerse de pie. El aire en todo el campamento cayó en un silencio inquietante, porque a los ojos de los guerrilleros, el capitán que los dirigía, quien también es el patriota de hoy, siempre ha sido una existencia invencible, de lo contrario no habría trabajado duro en el guerra de un siglo y convertirse en una leyenda en el ejército de Usas. Y es tal una leyenda conocida por su dureza, pero ahora está desinflado a manos de una personita desconocida. No mires el hecho de que está a solo unos pasos de distancia, y la existencia que puede llevar la marcha de los patriotas son pocos en toda la tierra. Originalmente, pensaron que este era solo un patriota que hizo tal solicitud para probar el Jin y los dos de Jian Qi, pero no esperaban que Jian Qi realmente peleara con él, e incluso ganara la partida, y el resultado de esta batalla de repente se volvió desconocida. Si otros son solo desde la perspectiva de los espectadores, entonces el patriota en el juego naturalmente siente más directamente la garra de Jian Qi, aunque golpeó su escudo, pero el poder es directamente a través de la barrera de metal. Detrás del escudo estalló repentinamente, de lo contrario no sería capaz de retroceder varios pasos así. El patriota se dio cuenta de que el joven que tenía delante era mucho más simple de lo que parecía. Por lo tanto, cuando el patriota volvió a levantar el escudo en su mano, Jian Qi solo sintió que su impulso parecía haber sufrido cambios estremecedores. Antes era solo una muralla de la ciudad, pero ahora era como un ejército. El impulso del patriota casi se volvió en una entidad, presionando su cuerpo. Jian Qi también entendió que el patriota había comenzado a ponerse serio, y también encendió el poder de la ley del vacío sin mostrar debilidad, y un aura que no era inferior al patriota brotó de su cuerpo, formando una situación de confrontación. Esta vez, los movimientos del patriota fueron mucho más rápidos que antes, y era difícil imaginar que su enorme cuerpo pudiera estallar a una velocidad tan asombrosa, como si hubiera bloqueado a Jian Qi, moviéndose hacia él.
Sin embargo, dado que Jianqi ha liberado el poder del abogado, definitivamente no perderá esta oportunidad, y con la luz dorada brillando en sus ojos, la gravedad en el cuerpo del patriota aumentó repentinamente varias veces. Si usted es una persona común, me temo que ha estado oprimido durante mucho tiempo bajo la gravedad de esta tela de miedo y no puede moverse, pero parece no tener efecto en el patriota, y el impulso de la carrera hacia adelante no se ha ralentizado. La menor. Al momento siguiente, el patriota volvió a sacar su lanza, pero esta vez no fue un barrido, como si se usara como una hoja de espada, cortando en dirección a Jianqi, aunque el alcance del ataque fue mucho más pequeño, pero podría asegurar la fuerza del ataque en la mayor medida. Además, frente a la aterradora velocidad de marcha de los patriotas, Jianqi parecía no tener espacio para esquivar, y era difícil salir del alcance de los ataques de los patriotas. No solo Talula, incluso Froststar, apenas ha visto al patriota tan serio, lo que sin duda muestra su importancia para Jianqi desde un lado, solo este golpe, me temo que es realmente el canto del cisne de Jianqi. Capítulo 190 Rompiendo la formación. La punta de la lanza brilló con una luz fría, e incluso el sonido de perforar el aire era claramente audible, y la lanza afilada pareció bloquear la figura de Jianqi, perforando directamente, y el escudo en su mano también estaba empuñado. Originalmente solo un escudo para la defensa, ahora los patriotas lo empujaron hacia adelante, formando una posición de pinza con la lanza, jurando sellar todas las posibilidades de la resistencia de Jianqi. Esta es una habilidad que se ha perfeccionado en el campo de batalla durante mucho tiempo, y también es una representación del patriota como una máquina de guerra de Estados Unidos, y hay aún menos personas que pueden resistir este golpe, aunque entienden que el patriota lo hará. Realmente no le quitó la vida a Jianqi, pero al ver a la estrella helada que hizo este movimiento, todavía se quedó sin aliento. Es posible que no entienda por qué el patriota está presionando tanto a Jianqi paso a paso. Y solo Jianqi sabía que la mayoría de los que amaban a los 22 países vieron que había estado ocultando su fuerza, que estaba lista para probar su realidad. Luego, Jianqi respondería naturalmente a su tentación con acciones prácticas, y las pupilas doradas se contrajeron repentinamente, lo que fue una manifestación del poder del abogado que había sido instado por completo, y un sonido nítido y demoledor sonó por todas partes. No era nada más, era el sonido del espacio a su alrededor distorsionándose porque no podía soportar la enorme presión. El aterrador poder espacial se condensó en el brazo de Jianqi, convirtiéndose en una serpentina de tono negro. Incluso si solo lo observas a simple vista, puedes sentir el poder de la tela del miedo contenida en él, y el cuerpo de Jianqi, donde la enorme energía fue suprimida, estaba esperando el momento en que estalló. Vi a Jianqi abrir su arco a izquierda y derecha, y sus brazos se encontraron con la lanza y el escudo del patriota al mismo tiempo, y con la ligera fuerza de su brazo, resultó ser un golpe que el patriota fue llevado de frente. Este es solo el comienzo. Después de disolver el impulso hacia adelante del patriota, Jianqi también movió su mente ligeramente, y el poder del espacio condensado en su brazo estalló violentamente, con la ayuda del poder destructivo generado en el espacio, bloqueando la idea del patriota de querer atacar. Pero incluso frente a la coacción del miedo de Jianqi, la figura del patriota aún no vaciló durante medio minuto. Debes saber que Jianqi ha liberado por completo el poder de la ley del vacío, y el patriota no es más que un cuerpo mortal, y ya es bastante aterrador sostenerlo sin dar medio paso atrás. Por un tiempo, la situación entre los dos parecía estar en un punto muerto. Los brazos de Jianqi se enfrentaban a la contradicción de los patriotas, y ninguno de ellos cedió ni medio punto. Se puede decir que la fuerza del patriota superó con creces las expectativas de Jianqi, e incluso ya está considerando si poner menos agua. De lo contrario, es difícil decir quién gana y quién pierde como resultado de esta confrontación. Haga clic, uno por uno. Un leve sonido llegó a los oídos de Jianqi, interrumpiendo sus pensamientos en este momento. Era como una especie de objeto de metal, y el leve sonido que se hizo después de llegar a su límite indicaba que el artículo pronto sería desechado. Y la fuente del sonido no estaba en otra parte, era la lanza y el escudo en la mano del patriota, y casi al momento siguiente, Jianqi notó la visión. Las grietas visibles a simple vista se extendieron rápidamente sobre las armas en las manos del patriota. Al momento siguiente, un violento sonido demoledor resonó sobre el campo, y el arma del patriota finalmente no pudo resistir la energía de una tela tan aterradora, convirtiéndose en un residuo de fragmento de boca en el suelo.
Es posible que el patriota aún tenga el poder para luchar nuevamente, pero sus armas realmente han llegado a sus límites y ya no se pueden usar. Los patriotas que perdieron sus armas definitivamente ya no podrían luchar más, y Jiang Qi también se detuvo en el momento adecuado, y los dos parecían tener un rinoceronte espiritual en sus corazones y abrieron la distancia entre ellos. Por un momento, el aire pareció congelarse, no solo los dos que eran oponentes, sino también todos en el campamento. Mira, este resultado final, no es así. Jiang Qi también hizo una dificultad, aunque sin darse cuenta destruyó el arma del patriota, pero el patriota obviamente todavía tiene el poder de una guerra, según 643 según su carácter, definitivamente no admitirá la derrota, pero si pierde su arma, Jiang Qi todavía quiere crear una apariencia de peligro tanto como sea posible. Después de todo, el patriota también tiene un papel importante aquí, y todavía comprende la verdad de ser un hombre y dejar una línea. Eres muy excelente, esta vez cuenta conmigo perdido. A través del casco pesado, Jiang Qi no podía ver la expresión del patriota en este momento, pero el patriota también debe ser consciente del hecho de que Jiang Qi todavía tenía algunas manos y, como luchador, naturalmente tenía el coraje de admitir su derrota. Incluso en sus cientos de años de vida, Jiang Qi puede ser considerado como el mejor grupo de personas que ha conocido, simplemente admitiendo que ya no es fuerte y que no lo acepta tanto. Por el contrario, la fuerza de Jiang Qi, en su opinión, fue suficiente para ser utilizada como moneda de cambio para que la rama hablara. Esta novela fue traída y traducida por Maestro Crack. Recuerda, si quieres ver más audionovelas adelantadas, pásate por mi Patreon y hay más contenido que no publico en YouTube. Capítulo 191. El polvo se ha asentado. Tayula y Froststar miraron todo lo que tenían delante casi con incredulidad, especialmente cuando escucharon al patriota admitir personalmente que había perdido ante Jiang Qi, y todo el campamento pareció quedarse en silencio. El patriota casi invicto ahora ha marcado el comienzo de su primera derrota frente a todos, perdiendo ante un personaje desconocido como Jiang Qi. Todo esto está borrando la cognición de los guerrilleros, y todos ven la batalla de Fan Kai y entienden que la capacidad de Jiang Qi para derrotar a los patriotas definitivamente no es buena suerte, sino una brecha de fuerza pura. Por eso es aún más inaceptable. ¿Cuánto nos está escondiendo este tipo? El primero en avanzar fue, naturalmente, Tayula, que estaba con ella. Se puede decir que Jiang Qi aceptó el desafío del patriota por completo por ella, y ahora también se apresuró a avanzar para ver cómo estaba el amante de Jiang Qi. Puedes permitirme guardar un secreto sobre este tipo de cosas, pero el anciano de allí es un personaje muy difícil, si estás en él, probablemente no sea tan pesado como yo. Frente a la preocupación de Tayula, Jiang Qi dejó escapar algunas risas secas y luego miró al patriota no muy lejos. Viejo terco, tú. En este momento, Froststar también se apresuró al lado del patriota, abriendo la boca para preguntar sobre su condición, como si tuviera miedo de estimular al patriota. Froststar evitó deliberadamente el resultado final. No tienes que. Entonces, Yelena, es como lo que ves. Usa eso. El patriota negó con la cabeza levemente, miró las armas rotas en el suelo e indicó que Froststar no tenía que preocuparse demasiado por sus sentimientos, pero no estaba al punto de no poder permitirse perder. Por el contrario, el joven frente a él realmente le dio demasiadas sorpresas. Jiang Qi también miró al patriota frente a él con ojos complicados, solo para verlo agacharse, recoger los fragmentos de armas esparcidos por el suelo y luego sacar la flor blanca del abismo negro y perforar la punta del arma en el montón de fragmentos. El arma que se había destrozado se restauró instantáneamente a una velocidad visible a simple vista, y en solo un abrir y cerrar de ojos, la lanza y el escudo, que se habían renovado, aparecieron nuevamente en las manos de Jiang Qi. Dio un paso adelante, extendió la mano y devolvió el arma a la mano del patriot, mientras también se inclinaba levemente hacia la otra parte para mostrar su respeto. Yo cumpliré sus promesas, muchachos. Vengan conmigo. El patriota no dijo mucho, y después de tomar el arma en la mano de Jiang Qi, se dio la vuelta y caminó hacia el campamento detrás de él, indicándoles a Tayula y Jiang Qi que lo siguieran. No me importa demasiado, el viejo terco es así la mayor parte del tiempo, al menos todavía está dispuesto a escucharlos, apúrense y sigan el ritmo, no hay muchas oportunidades de este tipo. La voz de Froststar también sonó a tiempo, recordándoles a los dos que debían seguir el ritmo de los patriotas y no perder esta rara oportunidad, que también fue ganada por la propia fuerza de Jiang Xin.
Después de la batalla de hace un momento, los ojos de los demás que miraban a Jiang Qi también parecían un poco más pesados, usando eso por el respeto por los fuertes en sus corazones. Los dos pronto siguieron los pasos del patriota y llegaron a la tienda del patriota, y el arreglo interno era extremadamente simple, lo que reflejaba el estilo del patriota como un viejo soldado. Dilo, tu propósito, ¿cuál es? Después de dejar el arma en su mano, el patriota se dio la vuelta y miró a Jiang Qi y Tayula nuevamente, y preguntó en voz baja. Ante la pregunta del patriota, Jiang Qi extendió la mano y tiró de la esquina de la ropa de Tayula, su tarea se completó y ahora depende de ella convencer al patriota. Tayula también respiró hondo, y después de calmar un poco su ánimo, le dijo al patriota las palabras que había ensayado innumerables veces en su corazón, creyendo que mientras pudiera unir las fuerzas de la guerrilla, aún quedaba la posibilidad de luchar por el futuro de los infectados. Aunque el patriota no expresó su posición, sí escuchó las palabras de Tayula, que invisiblemente se convirtieron en la motivación de Tayula, haciéndola hablar más fuerte, con la esperanza de obtener la aprobación del patriota. Jiang Qi también tuvo que admitir que las palabras de Tayula contenían un sentimiento incomparablemente caliente, que provenía de sus propias creencias y también era la existencia que más podía infectar a otras personas. Es solo que después de escuchar las palabras de Tayula, el patriota seguía en silencio, como si hubiera caído en un largo pensamiento, examinando todo lo que dijo Tayula, justo cuando Jiang Qi pensó que el patriota estaba a punto de ser persuadido por Tayula, de repente tiró una pregunta de significado confuso, apuntando directamente a Tayula que acababa de terminar de hablar frente a él. Draco, ¿vas a usar una guerra para terminar la anterior guerra? Capítulo 192. No olvides tu intención original. Ante el cuestionamiento del patriota, la expresión de Tayula no pudo evitar volverse un poco seria, este veterano soldado curtido en la batalla sin duda veía cosas más complicadas. Las palabras de Tayula, por muy apasionadas que fueran, no podían ocultar el hecho de que iba a iniciar una nueva guerra, aunque fuera nominalmente una guerra para acabar con la injusticia. Debido a esto, incluso si Tayula cree que esto es necesario, no puede negar el futuro en el que está obligada a tomar la vida de otros con sus propias manos. Entonces el cuestionamiento del patriota en este momento es buscar en ella la respuesta, o la verdad que debe enfrentar. Esta es una pregunta que determinará la dirección final, y la respuesta de Tayula afectará directamente la actitud del patriota, por lo que no debe perderse en lo más mínimo. Sí, no niego lo que dijiste, incluido el hecho de que estoy a punto de comenzar una batalla por Zambu. Después de un largo silencio, Tayula levantó lentamente la cabeza y miró al patriota que se erguía como una montaña, como si tuviera algún tipo de determinación. Mientras protegemos a algunos, estamos obligados a apoderarnos de otros, y el protector inevitablemente será el perpetrador. Sé que más vidas serán enterradas en mis manos en el futuro, pero no olvidaré las vidas que murieron ante mis ojos, ni la razón por la que tomé el cuchillo de carnicero. Después de hablar, Tayula miró directamente al patriota y admitió el hecho de que estaba a punto de convertirse en una asesina. Lo aclaré, parece. Y Elena no reconocía a la persona equivocada. Draco, tú eres temporalmente se puede confiar. Pero, cuando se toma la decisión de recoger carnicería, en ese momento, nunca olvidé tuyo, la naturaleza humana. Si usted tiene que día violar hoy la intención original, entonces yo también a ti. Entra. El patriota miró a Tayula, que era casi medio cuerpo más baja que él, y dijo lentamente. También equivale a estar de acuerdo con la solicitud de los dos y estar dispuesto a aceptar la cooperación de Tayula. Lo haré, y mientras haya quienes estén dispuestos a creerme, recordaré las palabras pronunciadas hoy hasta el momento en que deje de respirar. Tayula asintió vigorosamente, haciéndose cargo de la significativa confianza del patriota. Después de explicar brevemente algunas cosas, Tayula y Jiang Qi también emprendieron el camino de regreso, listos para anunciar las buenas noticias al resto del campamento. Todavía era mediodía cuando llegaron, y ahora era tarde, y hasta los piquetes estaban listos para regresar, así que no tenían que estar tan nerviosos como habían llegado. Tayula y Jiang Qi caminaron sobre el campo de nieve donde cayó la noche, y Tianyu ya había llegado a la noche, y tan pronto como miraron hacia arriba, pudieron ver un hermoso cielo lleno de estrellas. Quizás debido a su buen humor, Tayula tuvo tanto tiempo libre para disfrutar del paisaje nocturno por primera vez, y también fue la primera vez que sintió una sincera admiración por la noche aquí.
Entonces, todo lo que quieras, ya deberías tenerlo por el momento, solo para conseguir a los guerrilleros, me temo que no es algo fácil. Jianqi miró a Tayula, que estaba feliz a su lado, y dijo pensativo. No me halagues tanto, si no fuera por las pocas peleas que peleaste, no los habría visto a los dos, Frostar y Patriot, y mucho menos las negociaciones posteriores. Tayula sonrió un poco amargamente y le dijo a Jianqi que, si no fuera por su ayuda, el escuadrón de monstruos de nieve de Froststar solo habría sido suficiente para beber una olla. Hablemos entre nosotros, después de todo, también brindas refugio a un grupo de tipos sospechosos, ¿no es así? Es solo una muestra de manos, además, Tayula no parece ser el tipo de persona difícil de llevar. ¿Hay algo malo en que yo haga esto? Jianqi agitó su mano, para él, esto era solo una muestra de manos, y no había necesidad de que Tayula fuera tan leve. Oh, probablemente. Quiero decir, no lo sé. Si algún día, realmente me convierto en la forma en que temo, traiciono la confianza de los demás y trato vidas inocentes como juguetes. No sé por qué, como si recordara algún recuerdo olvidado hace mucho tiempo, el rostro de Tayula de repente se volvió un poco sombrío y dijo algunas palabras de significado confuso. Jianqi, que había tratado con Leana, sintió que Tayula parecía estar un poco disgustado porque otros tomaron la iniciativa de acercarse a él. Sin embargo, no se sentía triste o solo por este asunto. En cambio, pensó que era correcto pensar en términos de lo que se llevó a cabo Tayula. Pero él no sabía que detrás de Tayula, tal vez no estaba solo ella, sino una serpiente negra no muerta que acechaba en las sombras, esperando la oportunidad de recuperarse. Capítulo 193 Rumores. Entonces, ¿son ciertas esas declaraciones transmitidas por los guerreros? ¿Ese sumidero realmente explotó a la vez cuando compitieron Jianqi y Froststar? Alina le preguntó a Tayula frente a ella, aunque había pasado un tiempo desde las negociaciones con los guerrilleros, todavía era un tema del que hablaban los combatientes, tanto que no pudo evitar querer confirmárselo a Tayula. No es tan exagerado, los rumores siempre se vuelven más y más extraños, pero es cierto que la situación en ese momento estaba más allá de mis expectativas. Tayula también sonrió, explicándole a Alina lo que pasó ese día. A lo lejos estaban los niños del campamento, quienes rodeaban el fuego, escuchando a Romaní, quien casi se había convertido en el rey de los niños, contando incansablemente todo tipo de cosas sobre Meiji. Algunos niños incluso se acostaron directamente sobre el cuerpo de Romaní, queriendo instarlo a que siguiera hablando. Ivanka, no vayas demasiado lejos, le hará daño al tío Romaní. Al ver las acciones de los niños, Alina no pudo evitar susurrarle un regaño para que se alejara rápidamente del cuerpo de Romaní. Es bueno ver cómo pueden vivir libremente aquí. Tayula miró al grupo de niños y no pudo evitar sonreír un poco impotente. Ese es mi trabajo. Alina dijo lentamente. No esperaba que te ofrecieras como voluntario para enseñar a los niños. Como si recordara algo, Tayula continuó hacia Alina. Mi relación con los niños es mucho mejor que la de Usas, pero, de nuevo, el señor Jianqi, ¿cómo puede ganarse a los patriotas? Alina dejó escapar un suspiro y le dijo a Tayula. Tal vez es algún poder que no quiere que sepamos, supongo. Tayula dijo que, obviamente, detrás de Jianqi, hay secretos que no quiere que ellos sepan, pero siente que no hay necesidad de profundizar en ellos. Eso es, patriota, déjalo admitir su fracaso, eso es verdad. El rostro de Alina no pudo evitar mostrar un poco de sorpresa, incluso ahora, parecía tener algunas dificultades para aceptar el hecho de que Jianqi pudo hacer que el patriota admitiera la derrota en la competencia. Así es, probablemente estaba más allá de las expectativas de todos en ese momento, porque debería haber sido el oponente del patriota. Originalmente ya estaba pensando en cómo perder para ser relativamente decente, pero no esperaba que Jianqi en realidad tomaría la iniciativa de reemplazarme, y luego hay varias versiones que escuchaste. Incluso ahora, cuando recuerda la situación original, Tayula sigue un poco incrédula. Puedo ver que estás bastante impresionado y estás feliz de contárselo a otros. Alina vio la emoción detrás de Tayula y no pudo evitar reírse. Bueno, de hecho, esta niña, la que se esconde detrás de la cerca, ¿cómo se llama? Tayula miró el pasto no muy lejos, y una figura furtiva estaba detrás del poste. Liu Paozu, no escuches a escondidas aquí, si quieres escuchar la historia, solo espera a la próxima clase, te lo contaré. ¿Entonces qué?
Después de despedir a la otra parte, Alina inmediatamente le preguntó a Tayula. Patrios. Alina, como sabes, su reputación es mucho mayor que la de cualquiera de nosotros. Tayula hizo una pausa, recogiendo sus palabras anteriores y moviéndose hacia abajo. En esa capacidad, toma la iniciativa de desafiar a alguien que conoces por primera vez. Pensándolo de esta manera, probablemente realmente llamaste su atención. Alina reflexionó. Es un guerrero superior y una existencia que está fuera del alcance de cada uno de nosotros. No me malinterpreten, no quise alabar deliberadamente a Jian Qi, solo afirmar un hecho objetivo. Añadió Tayula. Pero a los ojos de muchas personas, este puede ser el caso, y la posición del señor Jian Qi probablemente no sea suficiente para apoyarlo hasta este punto, y mucho menos luchar contra los patriotas en su nombre. Alina parecía tener algo que decir en este momento. No creo que haya necesidad de dudar de él, si puede hacerlo, no tiene que vivir con nosotros hasta el día de hoy, pero, Alina, ¿qué piensas? Tayula negó con la cabeza, todavía no quería dudar de Jian Qi. ¿De verdad vas a pedir mi opinión? Bueno, por supuesto que no dudaría de él, dudar de los que son amables con nosotros sin duda sería una gran falta de respeto, todos tienen derecho a guardar sus secretos, y tal vez en su opinión, Tayula también es una persona muy buena y maravillosa, y es posible que obtenga su ayuda debido a esto. El rostro de Alina mostró una expresión algo cálida, y Tayula entendió lo que quería decir casi al instante. Capítulo 194. El pasado polvoriento. No tengo esa idea, Alina, al menos no ahora, hasta el día en que finalmente nos detengamos. Aunque Alina no lo dijo explícitamente, Tayula dio una firme respuesta negativa. Como líder, estas no son cosas en las que debería pensar, no quiere dejarse llevar por sus propias decisiones y sentimientos personales. No puedo decirte lo suficiente, Tayula, después de todo, todavía he visto muy pocas cosas en comparación contigo. Alina también respiró aliviada y sacudió la cabeza pensativa. No quiero mencionar estas cosas, mi maestra no es tan amable en comparación contigo. Pero probablemente entiendo lo que quieres decir, incluso si no sabemos por qué Jian Qi hizo esto, todavía necesitamos su ayuda. La expresión de Tayula se suavizó ligeramente. Además, ahora sé sobre Jian Qi y la lucha del patriota, ¿y luego qué? Alina preguntó a continuación. Luego fue el acuerdo del patriota Xiamenbeng para darnos la oportunidad de negociar. Es solo, como si pensara en algo, el tono de Tayula comenzó a dudar. ¿No lo convenciste de que Vi era un patriota otra vez? Alina bajó la voz y le dijo a Tayula. No lo hizo porque su actitud no es de aceptación, pero no es de rechazo, como si estuviera haciendo una apuesta conmigo, de lo contrario la guerrilla no optaría por fusionarse con nosotros. Tayula suspiró y dijo con un dolor de cabeza incomparable. Es bueno, de todos modos, después de escuchar que podemos ir con la guerrilla, la mayoría de los que estamos aquí todavía estamos muy contentos. Al menos has hecho el movimiento correcto, Tayula. Alina calmó suavemente las emociones de Tayula. Sin embargo, creo que es más como Jian Qi que los patriotas aceptaron mi solicitud que por mí, y probablemente no puedan ignorar a los infectados entre nosotros en comparación con la llamada pelea. La expresión de Tayula todavía estaba un poco frustrada. Entonces no hay necesidad de desanimarse, después de todo, ¿tú mismo no lo crees? Alina tomó suavemente la mano de Tayula y dijo con una sonrisa. Pero no sé a dónde va nuestro futuro, confiando en mi propia fuerza. En la expresión de Tayula, todavía hay un poco de amargura indescriptible que impregna la hoguera por la noche, y la hoguera siempre se verá extraordinariamente brillante, y todos los que ya han tenido una relación se sientan alrededor del fuego, aunque ya se han tratado. Pero la atmósfera entre Tayula y Froststar siempre tiene una ligera incompatibilidad. Esto es imposible, ni siquiera sabemos cuántas personas infectadas en la tundra todavía viven bajo el dominio de los bastardos de Usas, y es demasiado pronto para decirle a la guerrilla sobre esas personas infectadas en la ciudad. Froststar no ocultó su intención en lo más mínimo, y después de escuchar los pensamientos de Tayula, casi no dudó en abrir la boca contra él. Señorita Froststar, entiendo su estado de ánimo, pero al menos debemos darle la oportunidad de explicarse y escuchar lo que piensa primero. Al ver que Froststar había comenzado a explotar un poco, Jian Qi también abrió rápidamente la boca para ajustarse, por temor a que otro mal provocara que los dos se enfrentaran cara a cara. No tenemos que abandonar a las personas infectadas en la tundra, de lo contrario, ¿cómo podemos llevarlos con nosotros?
Tarde o temprano volveremos, y nuestro objetivo es unir a USAs, no, a los infectados de toda la Tierra. Tal vez todos somos de diferentes ciudades, pero todos estamos resentidos por nuestras circunstancias. Tengo un amigo que llama a este acto integración, y llama a los infectados a unirse, se hace llamar movimiento de integración, en torno a la misma creencia, para protestar contra este cruel gobierno de USAs sobre los infectados. Taluya explicó a todos los presentes con voz seria que solo podía tomar prestada la apariencia de no comprar a Zan por Froststar. También deberíamos encontrar una oportunidad para protestar por la explotación de las minas por parte de los soldados de USAs en la tundra, lo que puede hacerles cambiar su pasado. Tayula, no sobre la gente de USAs, solo hablamos sobre el ejército, y el ejército de USAs no perdonará a ninguno de nosotros. Ya que fuiste al sur a protestar, entonces sugiero que también podríamos ir directamente a una división para enviar tu vida. Las palabras de Froststar ya mostraban una oposición obvia y, en su opinión, estos pensamientos sobre Tayula eran un poco tontos. No pudo evitar preguntarse por qué los patriotas eligieron aceptar su pedido en primer lugar y dejaron que los guerrilleros siguieran a Tayula para morir. Capítulo 195 Creo en ti. En este momento, la actuación de Froststar sin duda fue completamente llevada al punto de congelación de la atmósfera de la conversación en este momento, y había un fuerte olor a pólvora en el aire, como si fuera a explotar en cualquier momento. USAs no es un monolito, esta es nuestra oportunidad, lo que tiene que hacer el movimiento de integración es transmitir creencia, pero veo más oportunidades, también tenemos que enviar una señal. Aunque la actitud de Froststar ya era para eso, Tayula que mantuvo la calma y continuó hablando con todos. ¿Qué señal? Froststar se detuvo un poco, entrecerrando los ojos hacia Tayula, no muy lejos. Usted no está solo. Tayula dijo palabra por palabra, aunque su voz no era fuerte, pero era tan clara en los oídos de todos. Incluso Froststar eligió el silencio sin palabras esta vez. Sabes muy bien que solo consumiremos 22 de nuestras propias fuerzas en la tundra, por lo que debemos salir de la tundra. Tayula miró directamente a Froststar, como si buscara una respuesta. Yo no decido sobre tal cosa. Froststar permaneció en silencio durante mucho tiempo y finalmente no respondió a Tayula. ¿Todavía no estás dispuesto a decidir este tipo de cosas? Al ver la actitud evasiva de Froststar, el tono de Tayula también se volvió un poco ansioso. Si el precio de la partida es la muerte, mi vida es de poca utilidad excepto para la vida de uno o dos soldados de USAs. Pero, ¿qué pasa con las personas que nos rodean, Tayula? No trajiste a tus hermanos y hermanas contigo, y no les diría que murieran. Froststar miró a Tayula, a diferencia de Tayula, que estaba sola, todo el escuadrón de monstruos de nieve era su propio pariente, y ningún guerrero podía permitir que sus parientes murieran. Tayula también se quedó en silencio durante mucho tiempo, la razón de Froststar la hizo dudar, podía estar sola y correr riesgos sola, pero para Froststar, estaba lejos de poder hacer esto. Me gustaría creerle a Tayula, sin importar el camino que elija, pero al menos ella está genuinamente preocupada por el destino de todos y es la que realmente está tratando de cambiar todo eso. Justo cuando la atmósfera volvió a congelarse, Jianqi finalmente habló, y esta vez, todavía eligió tirar firmemente del lado de Taluli. No niego que es posible que quieras dar ese paso imposible, tal vez para ti, la fantasía es mucho más importante que la realidad, y en la tundra, al menos podemos sobrevivir. Froststar todavía no planeaba retroceder en lo más mínimo, a pesar de que Jianqi ya había expresado su acuerdo con Tayula. Pero aquí lo único que se puede hacer es vivir, y si te escondes en la clandestinidad y te enfrentas a la muerte todos los días, alguien tiene que ser el que rompa el equilibrio. Aunque Jianqi y Tayula no han estado recibiendo gusanos durante mucho tiempo, para Jianqi, sus experiencias son vívidas y profundamente impresas en su mente, si no fuera por su suministro, me temo que este grupo de personas será difícil de sobrevivir. Este invierno. Por eso está de acuerdo con la idea de Tayula de que es necesario romper el statu quo, y Tayula es el individuo que puede cambiar todo esto. No nos quedan pocos años y la unión en tu boca. ¿Y cuántos años tardará? Froststar bajó la voz y dijo un dato muy práctico, para ellos como personas infectadas, cuánto tiempo les queda de vida, y los pensamientos de Tayula, me temo que no podrán completar en toda su vida. Es por eso que uno por uno. Justo cuando Tayula estaba a punto de hablar, llegó un sonido de pasos pesados, interrumpiendo sus palabras. Papá.
Dijo Froststar con una ligera sorpresa, como si no esperara que la otra parte apareciera aquí. Ah, señor patriota. Tallulah también mencionó la identidad de la esquina. Originalmente Jianqi realmente le pidió al patriota que guiara a los demás aquí para reunirse, pero no esperaba que llegaría tan pronto. El patriota se sentó junto a la fogata, y mientras Tallulah seguía simulando en su mente, el patriota simplemente se sentó, mirando la fogata frente a él sin decirle una palabra. Está bien, vencas de seda. Froststar también respiró aliviado y miró al patriota sentado a su lado y dijo. Tallulah, solo continúa, solo deja que el señor patriota escuche tus pensamientos. Jianqi le susurró al ligeramente lento Tallulah, y pudo ver que para el patriota, el guerrero taciturno, Tallulah todavía tenía un asombro casi instintivo. Es por eso que no pudo evitar susurrarle para recordarle que se comportara lo más posible frente a los patriotas sin dudar ni encogerse. Capítulo 196 Observadores. En el sur hay campos abundantes, con la temperatura adecuada, con variaciones estacionales y alimentos frescos. Recursos, educación, perspectivas y el futuro. Tallulah calmó su estado de ánimo mientras explicaba a Patriot y Froststar. 1 a 1. Froststar dijo con una ligera vacilación, esta palabra era extremadamente desconocida para ella. Froststar, creo que probablemente sé lo que piensas. Al escuchar el susurro de Froststar, la voz de Talore se elevó ligeramente. Mis pensamientos ya están escritos en mi rostro, y no sé cómo se llama la respuesta de Future. Froststar tampoco es ceremoniosa. Realmente no nos queda mucho tiempo y hay muy pocos lugares donde podamos poner un pie, pero los infectados deben tener un futuro, el futuro de los infectados y el futuro de nuestros descendientes. Froststar, ¿encontramos un hogar para los infectados, un lugar donde no puedan ser acosados por los piquetes de los infectados en USAS, un lugar que no esté rodeado por el ejército de USAS? Por alguna razón, el tono de Tallulah parecía un poco más trágico, como si estuviera explicando las consecuencias. Aunque Jianqi no sabía exactamente por lo que pasó Tallulah para convertirse en lo que es ahora, los verdaderos sentimientos revelados en su tono no eran de ninguna manera algo que pudiera disfrazarse. Usted también sabe muy bien que traer con usted personas contagiadas dificultará el movimiento de la guerrilla, pero no podemos abandonarlos. Va a ser un giro difícil. En este momento, Froststar finalmente convergió la hostilidad en sus palabras y le dijo a Tallulah. Como mínimo, las esperanzas creadas antes de que muramos pueden dejarse en manos de otros, y si podemos derrocar el sistema de personas infectadas existente en USAS, entonces todo cambiará. El rostro de Tallulah finalmente mostró una sonrisa mezclada con amargura. Somos débiles, si no estás infectado, ¿estarías dispuesto a estrecharme la mano? Froststar sacudió la cabeza ligeramente después de todo. Entonces comencemos con un apretón de manos. Tallulah dijo mientras extendía su mano derecha en dirección a Froststar, haciendo un gesto para estrechar la mano. De lo que estás hablando probablemente. Como si finalmente se conmoviera por la sinceridad de Tallulah, la actitud siempre fría de Froststar comenzó a aflojarse gradualmente, y justo cuando la atmósfera entre los dos se calentaba gradualmente, Zi fue interrumpido repentinamente por un sonido. Basta ya. Como si ya no pudiera soportar lo que los dos estaban hablando, el patriota se levantó de la fogata y caminó en dirección a nadie. Señor. Tallulah miró la espalda del patriota que se marchaba y no pudo evitar mostrar una expresión un tanto atónita. Oye, no me importa demasiado. Incluso Froststar mostró una expresión de impotencia. Para un patriota, ¿qué tan fácil es cambiar de opinión? Incluso ella es difícil de cambiar, y mucho menos Tallulah. Aquí estás. No hay necesidad de cubrirse. Puedo. Sintiéndome. Después de estar convencido de que había desaparecido de la vista de Froststar y Tallulah, el patriota detuvo lentamente sus pasos y le dijo a la sombra detrás de él. Con las palabras del patriota, una fluctuación repentina comenzó a emanar de la sombra originalmente tranquila, y la figura de Jianqi apareció gradualmente de la nada y se paró detrás del patriota. Señor. Patriota, ¿por qué estás, no? Mirando la espalda ligeramente abatida, la voz de Jianqi no pudo evitar sentirse un poco pesada. Creía que el patriota definitivamente tenía otras razones para hacer tal movimiento. Joven, eres fuerte, lo sé, pero nunca deberías. La intromisión no autorizada en este tipo de cosa. No eres una persona infectada. No es necesario. Quédate aquí. Especialmente ella está allí. El patriota le dijo a Jianqi.
¿Por qué? No creo que Tayulano sea una persona en la que valga la pena confiar, porque creo en ella, así que elijo ayudarla y estar de su lado, creo que no hay problema. Jianqi siempre sintió que el patriota parecía tener palabras en sus palabras, pero realmente no sabía por qué dudar de Tayula. Me gustaría confiar en ella, pero de ninguna manera. Detrás de ella cosas no te lo puedes imaginar. Su legado. Ella, como esa vieja serpiente negra, más o menos, vamos a todos, veneno. Incluso Jianqi pudo sentir cuán fuertes eran los sentimientos que el patriota reprimió por la fuerza cuando dijo estas palabras, como si estuviera diciendo la verdad de cierto niño. ¿De qué estás hablando? ¿Hay algo más en el cuerpo de Tayula? Puede ser difícil para otros entender lo que dijo el patriota en este momento, pero Jianqi casi inconscientemente pensó en la situación de Leana, luego, de repente, todo tuvo sentido, si el cuerpo de Tayula también estaba atrincherado en la conciencia de un cuerpo que había estado tratando de apoderarse de la tierra. Capítulo 197. La primera batalla. Asuna, presta atención a las defensas en el flanco inferior y, si puedes, trata de no usar movimientos letales. En la tundra de Usas, Jianqi le dijo a Asuna no muy lejos. Tenga la seguridad de que este nivel de enemigo por sí solo no es tan grande como para que no pueda ser manejado. Asuna le dijo a Jianqi por detrás de ella, y luego un lado sensible se giró para evitar el ataque del soldado de Usas frente a ella, y luego otra puñalada aguda, derribando directamente al enemigo frente a ella. Debido a las instrucciones de Jianqi, Asuna también captó deliberadamente la fuerza del movimiento, aunque parecía ser feroz, pero estaba lejos de ser fatal. Yin, ¿qué hay de tu lado? ¿Cómo está tu hermano? Al ver que Asuna ya se había ocupado del oponente aquí, Jianqi también fijó sus ojos en el cuerpo de Yin en la distancia, diferente de los soldados ordinarios que enfrentaba a Asuna, pero frente a Yin había una existencia fuertemente armada. En particular, se puede decir que el arma en la mano del oponente que disparó el bloqueo de gancho le causó muchos problemas a Yin, y el escudo hecho solo de elementos de roca es difícil para que 263 resista una bala de bloqueo de gancho tan pesada. Es un poco difícil, pero debería estar bien. Yin respondió en dirección a Jianqi. Al ver que el elemento roca puede causar un daño extremadamente limitado a la otra parte, también cambió decisivamente su estrategia, la piedra preciosa detrás de ella cambió de oro de montaña a oro lapislázuli, y el poder original del elemento roca gruesa también se transformó en el poder diestro del elemento viento. En un instante. Hermoso. Al ver los cambios tan hábiles de Yin, incluso Jianqi no pudo evitar alabar. Originalmente todavía estaba pensando si quería ayudar a Yin, pero ahora parece que no hay necesidad de esto. Esta fue la primera batalla después de la fusión de Talula y las guerrillas, y también fue una cooperación real, y Jianqi, naturalmente, se convirtió en miembro de ella. Sin embargo, después de pensarlo, decidió llevar solo a Asuna y Yin a participar en esta batalla, porque sus habilidades aún pueden explicarse como la existencia de habilidades Genshi en este mundo, a excepción del personal de tipo comando como Fujimaru Rika, y tengo miedo de que el nivel de Romani cause pánico. Incluso si fuera Jianqi, no tenía la intención de mostrar demasiado su fuerza. Porque apenas anoche, lo que le dijo el patriota aún se recordaba vívidamente, y en el cuerpo de Tayula, había una existencia aún más aterradora, y esa existencia tarde o temprano los devoraría a todos. Y era solo cuestión de tiempo antes de que la propia conciencia de Tayula fuera invadida. Pensando en esto, su mirada no pudo evitar mirar hacia la línea del frente, deteniéndose en las dos figuras de blanco y negro. Levantarse. ¿Cuánto tiempo vas a estar allí? Sonaron los gritos de Froststar, y Talula, que estaba esquivando a un lado, también lanzó un nuevo golpe. ¿Me estás congelando, conejo blanco? Sintiendo el frío punzante a su lado, Tayula no pudo evitar abrir la boca para responder. Incluso si eres solo una pequeña llama, ni siquiera puedes contener este aliento frío. Las palabras de Froststar tampoco son ceremoniosas, junto con sus palabras, el frío que te rodea no puede evitar condensarse un poco más. Eso no es lo que dijiste cuando congelaste las armas de esos soldados de Usas. Tayula miró el cubo de hielo en las manos del soldado de Usas detrás de ella y sonrió con un poco de ironía. Retírense, déjenlos perseguir, si tan solo pudieran atraer a los defensores aquí. Ignorando las burlas de Tayula, Froststar ordenó a su escuadrón de monstruos de nieve. Solo resiste hasta que los guardias del escudo puedan apoyarnos, no te rindas. Tayula añadió en el mismo tono. Ya llegaron los guerrilleros.
Como si viera algo, Froststar le dijo de repente a Tayula frente a él. ¿Cómo juzga uno por uno, etcétera? Esos extraños adornos de piedra fuente, arreglados por la guerrilla. Siguiendo la línea de visión de Froststar, Tayula también encontró algunas cosas que parecían un poco extrañas. Fue preparado para mi padre. El rostro de Froststar mostró una expresión un tanto cálida, mirando los ornamentos de piedra fuente en la distancia. Patriotas aquí, dijo Tayula con algo de sorpresa. También dijiste que se esperaba que nuestro equipo fuera atacado, y dado que dijiste que querías eliminar esta compañía aquí, entonces nuestra fuerza, naturalmente, no es suficiente y, naturalmente, necesitamos ayuda adicional. Hablando de esto, las palabras de Froststar se sacudieron, y luego solo dijo. En otras palabras, Tayula, ¿alguna vez has visto a mi padre pelear con todas sus fuerzas? No es una pequeña pelea en el campamento, sino una verdadera demostración de su fuerza. Capítulo 198 La fuerza del patriota. Es él, ¿por qué no dijiste? No dijiste que estaba aquí. Retirada, déjalo en paz, déjalo en paz. Espera, él viene de la cola de la línea, entonces, ¿qué es esto frente a nosotros? Hola. Alimento. Hablar. Con solo ver la alta figura del patriota y la pesada armadura en su cuerpo, se desató un motín entre los soldados de las USAs, y como eran guarniciones en el campo de nieve, naturalmente no habrían oído hablar del nombre del patriota. Es solo que en comparación con esos rumores que no se pueden verificar, los patriotas parados frente a ellos en este momento parecen más opresivos e impactantes, sin importar quién sea, después de ver esta enorme figura que está a 3 metros de distancia, siempre habrá una fuerte inquietud en sus corazones. Hasta que enderezaron un poco su disciplina y lanzaron un ataque tentativo contra los patriotas, la enorme figura que estaba frente a ellos no hizo ningún movimiento, ni siquiera un sonido. Pero Tayula pareció escuchar el grito del viento del norte de la tundra, el temblor de la tierra misma, su maldad estremeciéndose ante Wendigo. El patriota se detuvo y arrojó su lanza a la distancia de la tundra. El cielo sombrío, que solo sabía cómo devorar la vida de las criaturas vivientes, de repente fue atravesado por un hueco. Inmediatamente después, aterradoras fluctuaciones de energía brotaron de los adornos de piedra fuente en la boca de Tayula antes, oscuras y mezcladas con tormentas escarlatas, invadiendo hacia el ejército de USAs en la distancia, como una rueda enorme, destrozando todos los objetos aplastados. Al ver el aterrador ataque lanzado por los patriotas, e incluso desencadenar una serie de cambios en los cielos, Jianqi no pudo evitar contener la seriedad de su rostro, se puso de pie y miró la aterradora tormenta de energía. Su impresión original del patriota se limitaba al hecho de que era un luchador excelente y destacado, con una rica experiencia en combate y un gran prestigio. Pero nunca esperó que pudiera lanzar un hechizo tan aterrador, una habilidad de este nivel, incluso entre las 4 personas que lo acompañaban, solo Romaní, que era el rey Salomón, podía hacerlo. Jianqi también entendió por qué los patriotas solo querían que atrajeran la guarnición aquí en primer lugar, y bajo ese nivel de ataque, me temo que incluso las partes amistosas serían difíciles de sobrevivir. Sin embargo, por consideraciones de seguridad, se levantó y fue a la ubicación de Asuna y Yin, queriendo confirmar su seguridad para no cometer errores. Afortunadamente, los dos se retiraron rápidamente del área afectada por la tormenta con el gran ejército y se dirigieron hacia el punto de encuentro acordado, y después de ver esta escena, se podía considerar que Jianqi estaba aliviado. Originalmente, la razón por la que no participó en esta batalla fue solo porque no quería atraer la atención del grupo de soldados de USAs, ya que existía tal existencia como patriota para atraer su atención, entonces Jianqi también podría ser considerado como capaz de dejarse llevar e ir a por una gran pelea. Se puede decir que por la intervención de los patriotas, toda la batalla terminó de una forma que nadie esperaba. La guarnición de USAs, bajo un ataque tan aterrador, casi no tenía posibilidades de sobrevivir, frente a la tierra devastada frente a ellos, pero con calma instruyó a los guardias del escudo para que empaquetaran los dispositivos que usaron antes y se prepararan para la próxima batalla. Gracias por su apoyo, señor. Y mientras el patriota arreglaba las secuelas, sonó la voz de Tayula expresando su agradecimiento al patriota. Se puede decir que el ataque del patriota esta vez minimiza el consumo de su fuerza en esta batalla, y en comparación con la primera vez que vio a Jianqi, el movimiento de Jianqi de matar a todos los piquetes en segundos tan pronto como levantó la mano, el ritual se realizó.
Por el patriota en este momento es sin duda un mayor nivel de impacto visual. Uno por uno, Tallulah, ¿quieres dejar el campo de nieve? Serás aplastado por la armadura de hierro de Usas. Ante la expectativa de todos, el patriota tras la victoria no solo no mostró ninguna alegría, sino que incluso preguntó en voz baja en dirección a Tallulah. «Papá. ¿Por qué ahora? No ganamos uno por uno». Incluso Froststar no puede entender por qué el patriota debería decir palabras desmoralizadoras en un momento de victoria como este y no seguir apuntando a Tallulah. El guardia del escudo tiene. Ve y recoge recursos. Cierras el equipo. Ordena todo. Transferencia. Ignorando la pregunta de Froststar, Patriot continuó usando su voz profunda como subordinado. Ser. Aunque Froststar entendió que esta era la intención del patriota de apoyarla, tenía que seguir las órdenes de la otra parte. De momento solo quedan Tallulah y el patriot mirándose. Capítulo 199 para Tat. Tú y tu plan dejarás que todos mueran. Tallulah se dio cuenta de que era la primera vez que el gigante frente a ella se hablaba a sí misma con tanta franqueza. Incluso si esta opinión es inquebrantable y lastima los huesos de las personas. La tundra del noroeste tampoco nos permitirá vivir. Cuanto más grande sea nuestro equipo, más recursos necesitaremos y más enemigos construiremos. Al menos creo que siempre tenemos que encontrar una salida, y depender de otras cosas como lo hacemos ahora no es una solución a largo plazo. Tallulah bajó la voz y dijo que pudo guiar a todos a través del frío invierno sobre esta tundra, en gran parte debido a la ayuda que Jianqi le trajo. Si Jianqi no proporcionaba suficientes suministros para todos, me temo que el hambre solo sería suficiente para traer grandes problemas. Estás en aceleralos de muerte. Las palabras del patriota aún no le ahorraban la más mínima simpatía, y tanto si Tallulah lo conseguía como si no, equivalía a poner en peligro a todos. Solo tenemos que dejar la tundra, no a Sangi, no al páramo. Vamos al este, vamos al sur, vamos a lugares cálidos. Ante la fuerza del patriota, Tallulah solo sintió que sus palabras comenzaban a palidecer y debilitarse gradualmente, sin importar que, el Wendigo frente a ella sin duda la superaba con creces en lo que había presenciado. ¿Vas a cómo sobrevivir? ¿Bajar? ¿Quieres, qué te parece, que todo el mundo sobreviva, caiga? Guerrilla es salvar a la gente nunca, excepto personas que no sean combatientes. Sacrificio. El patriot cuestionó aún más a Tallulah, sin dejarle espacio para evitar. Estás estacionado en el norte y aborreces lo que les sucede a los infectados en el norte, así que no sabes mucho sobre cómo viven las personas infectadas en el sur. Tallulah respiró hondo. Ante la coacción de los patriotas, dijo sin mostrar debilidad. En este momento, Jianqi ya había llegado a la periferia del equipo, y de un vistazo vio al patriota y al Tallulah que estaban hablando, y pudo escuchar aproximadamente de qué estaban hablando. Si hubiera sido ayer, podría haber ido a ayudar a Tallulah a recuperar la cara frente a los patriotas. Pero desde anoche, cuando el patriota le dijo que el cuerpo de Tallulah llevaba la herencia del pecado y los devoraría a todos algún día en el futuro, no pudo evitar caer en un dilema. Pudo entender las razones del patriota para hacer esto, pero no podía ignorar a Tallulah. ¿Se lo pasaron bien? Muy bien. Mientras Jianqi miraba esta escena desde lejos, el diálogo entre los dos aún continuaba. Están pasando por un mal momento. Tallulah respondió. ¿Quieres absorber ellos? La retórica del patriota volvió a hacerse pesada. Quiero unirlos. Tallulah continuó. Cuando el imperio al mirar a una persona infectada, tú, Brunt. Los patriotas siguen siendo una retórica tan estereotipada. Pero este asunto siempre debe llegar a su fin, la injusticia y la opresión siempre deben terminar. No seré el primero en tomar esta decisión y, naturalmente, no será el último. Tallulah en entender la advertencia del patriota, pero dado que ella eligió ese camino, no hay vuelta atrás. Mi hija tal vez te creerá. Pero yo, no creo que uno no, decepcionado por los hechos, solo en Chen tuvo algo, fake big ski, gente doctrinal. El patriota se alejó después de hablar, y aunque esta no era su primera conversación, el resultado final fue una desafortunada dispersión. Pero Jianqi también sabía que ambos tenían las razones y posiciones del otro, lo que finalmente condujo a la situación actual. Señor patriota, eres. Después de que los dos ya habían abierto distancia, sonó una voz familiar, lo que provocó que el patriota levantara inconscientemente la frente y descubriera que Jianqi ya se había parado frente a él en algún momento. Siempre has estado en la escucha. ¿Es así?
El patriota sabía que, dado que Jianqi podía aparecer frente a él de esta manera, entonces, como era de esperar, escuchó las palabras que había dicho antes con Tayula. He escuchado algunos, no completamente, pero creo que probablemente pueda entenderte, y no es fácil mantener este secreto. Jianqi suspiró levemente, aunque el patriota y Talula ya eran muy difíciles de tratar a los ojos de los demás, pero el patriota sí guardó el secreto para Talula, que ni siquiera puede saber sobre sí misma, e incluso cambiar el destino de todos. A ellos. Capítulo 200. El único camino. No me importa esos, joven, dijiste. Puedes matar Black Snake. Necesito saber detallado. Las palabras del patriota fueron al grano, y la razón por la que estaba dispuesto a continuar ayudando a Tayula a mantener este secreto fue en gran parte porque Jianqi dijo que podría tener una manera de ayudar a Tayula a cortar esta herencia. No haré promesas sin sentido, pero, señor Patriot, permítame evitar dañar a Tayula tanto como sea posible al anfitrión, que no es una persona culpable, sino un guerrero que pertenece a los infectados. Jianqi miró la espalda de Tayula y le dijo al patriota con cierta confusión. Había ido en privado al Omaní para preguntarle si había alguna manera de separarlos, y la respuesta del Omaní no fue sorprendente. A diferencia de cuando Otto le dio a Liana un programa adicional de ingreso de niños 22, la situación de Tayula es mucho más complicada que eso, ya que es más como un hechizo invisible que se le aplica. Solo cuando se cumpla una determinada condición, el hechizo se activará y ejercerá su efecto original. Pero hasta entonces, siempre había sido la conciencia del mismo Tayula lo que había estado frente a ellos, y Lomani señaló específicamente que el cerdo al que se enfrentaban era el mismo Taluli antes de que se activara el hechizo. En otras palabras, si este hechizo se mata a la fuerza, entonces Talula como anfitrión también morirá, y tal resultado es inaceptable para Jianqi de ninguna manera. Al menos, todavía quería probar algo. ¿Quieres decir usas la vida de todos? Apuesto a que un atisbo de posibilidad. Al escuchar las palabras de Jianqi, el tono del patriota de repente se volvió frío, fue precisamente porque entendió la existencia aterradora que era, por lo que trataría a Tayula como lo es ahora, y la actitud de Jianqi en este momento es equivalente a indicar que se irá a la protección ancestral de Tayula. Eso es lo que pensé, quiero que vuelvas a Elifengra. Pero la piel sí pequeña. Jianqi miró al patriota frente a él y no pudo evitar mostrar una mirada algo avergonzada, como un guerrero curtido en la batalla, la otra parte puede saber el significado de rendirse mejor que él. Y si realmente hubo ese día, yo personalmente a ella, entra con lo poco que me queda todo. El patriota sacudió levemente la cabeza y le recordó a Jianqi frente a él en un tono casi de advertencia. Gracias, señor. Aunque todavía no logró convencer a los patriotas, Jianqi sabía que este era el mayor paso que podía dar, por lo que la conversación había terminado. Aunque el conflicto entre patriotas y Tayula es un hecho indiscutible, es innegable que ninguno de ellos ha sustituido esta contradicción en el mando, y ni el equipo anterior de Talula ni la guerrilla se han fortalecido cada vez más bajo la organización de los dos. Desde el comienzo de solo liberar a los infectados en unas pocas minas, hasta el ejército regular que podría derrotar a USAS y quitarles una ciudad, todo parece ir hacia un buen lugar. Junto con la ayuda secreta de Jianqi, Talula también ha logrado grandes resultados, dando un paso crucial en la realización de su camino ideal. Sin embargo, esos buenos tiempos muchas veces no duran mucho, así como el instinto de los seres vivos es buscar el beneficio y evitar el daño, y no todos están dispuestos a ver la legislación Tayo seguir su camino. ¿Pones a la ciudad entregar algo en bandeja de plata? Mirando a Tayula frente a él, la ira había comenzado a aparecer en el tono del patriota. Parece que has oído hablar de mí. El tono de Tayula era inusualmente tranquilo, como si hubiera anticipado esta escena durante mucho tiempo. Tayula. Jianqi miró su expresión complicada y dijo 570 con una voz que solo él podía escuchar. También se enteró en la comunicación que Tayula transfirió la ciudad que tenía al grupo de personas infectadas que insistieron en irse. Originalmente pensó que mientras ayudara a Tayula a establecer su prestigio, entonces podría resolver muchos problemas, pero lo hizo. No esperé que la mayor amenaza no viniera de USAS, sino del equipo. No todos pueden soportar el sacrificio, no todos pueden concentrarse en el futuro, los corazones de las personas eventualmente se dispersarán, y es frente a este grupo de traidores que Tayula aún abandona la ciudad ganada con tanto esfuerzo. Una por una, sus acciones puede llamarse traición, tu permiso hazlos. Lo tengo justificado. Razón. Arruinaste. Disciplinado. Ejecuta.
Los patriotas, que alguna vez fueron soldados, sin duda odian hasta los huesos esta traición, porque una vez que haya un precedente, habrá una segunda, una tercera y finalmente consecuencias irreparables. No olvides dar me gusta al video y suscribirte al canal que es gratis, que me ayudas motivándome a traer más vídeos al canal.